Qué bien dormí. No puedo creerlo. ¿2026? Hola, sí, disculpe, pasó un montón de tiempo, perdón. Honestamente, creo que no me di cuenta cómo me pasó el año por encima y nunca supe cómo tratar de arreglarlo, así que acá estamos. Vamos a tratar de hacer las cosas como correspondan, vamos a tratar de trabajar con todo lo que vi. Van a haber un montón de proyectos, pero lo voy a hablar después de lo que ustedes vienen a ver, porque yo sé que a la gente no le interesan los proyectos, así que vamos con lo que nos compete. Hay un montón de material que les voy a recomendar, hay un montón de cosas que quiero que vean, así que vayan a tomar nota, es una lista larga, así que vamos con ello. El resto de lo que me quedó del año lo comencé de vuelta con Conclave, lo quise ver de vuelta porque me parecía necesario, porque básicamente murió el Papa y tenía ganas de ver qué onda con el proceso de vuelta. Es una película que realmente me encanta ver, así que no es que fue algo por cuestión de chusmas, sino que además de eso lo vi porque me parece una película excelente. Luego también aproveché que se reestrenó en cines episodio 3, La venganza de los Sith, y no iba a perderme la chance de verlo. Honestamente es una de esas películas que a mí me fascina ver, y volver a ver remasterizada en el cine es una película que me fascina y es una experiencia que me resulta excelente. Luego en otro momento pude ir a ver Thunderbolts, la película de Marvel que es justamente los nuevos Vengadores. Ya a esta altura no es una sorpresa. La verdad que la película es un golpe de aire fresco para toda esta historia del multiverso. Veníamos teniendo muchísimos problemas con la narrativa de un montón de las historias que Marvel estaba trabajando, así que creo que me parece esencial este nuevo vistazo a héroes que estaban tirados al lado y eran villanos de relevo básicamente. Encontrarles un nuevo espacio y darles el papel de héroes, creo que me parece una muy buena idea y una muy buena posibilidad para darle a estos actores un balde de agua fresca y renovar una perspectiva que está bastante buena. Intenta ser el Escuadrón Suicida de Marvel y funciona relativamente bien. Tiene ciertos aspectos medio discutibles, pero en general es una película realmente interesante. Luego de esto vi Sinners. La verdad es que esta película es excelente, es una suerte de musical de terror que le da una muy buena frescura al género. Sinceramente estaba esperando algo relativamente normal y me terminé sorprendiendo muy para bien. Es una película que es muy innovadora, es una película que tiene ganas de ser buen cine y es una película que realmente trabaja muy bien con diferentes aspectos de la trama. Si bien es dentro de todo lineal, porque bueno, es una película de terror y va con vampiros, renueva un montón esta perspectiva de la raza, el género y un montón de posturas realmente interesantes que vale la pena prestarle atención por lo menos un ratito en una película de este largo. Abre muchísimo el debate para poder discutir ciertas cosas que son realmente interesantes, pero el terror está muy bueno. Luego de esto aproveché que estábamos viendo Andor, así que spoilers vi Andor, pero vi Rogue One. La verdad es que esta es una de mis películas favoritas de Star Wars, es una película que realmente vale muchísimo la pena poder ver de vuelta. Es una historia que me encanta porque vos sabés que esta gente muere, pero te engancha al punto de que vos no querés que mueran, aunque sea inevitable. Es una historia que realmente está muy bien narrada y justamente por ello hicieron Andor. No es porque quedó básicamente como para vender productos, aunque obviamente también, pero de todas formas es una película que honestamente creo que vale muchísimo la pena ver por la cinematografía, por la dirección, por el guión, por los riesgos que toma y por la escena del pasillo de Darth Vader, que es una completa y absoluta locura. Luego de esto vimos The Assessment, es una película realmente interesante, trata cosas como la paternidad, trata cosas como la relación entre dos personas que van a pasar por un cambio de fase en la vida y es súper importante tratar de ver qué está en juego, y es una película que apuesta un montón a justamente ese aspecto en particular, tratar de decir, bueno, a partir de hoy estos son los riesgos, estas son las cuestiones que vamos a tratar de trabajar, prestar atención o perecer en el camino, y me pareció una apuesta increíblemente buena. Me pareció una apuesta realmente bien llevada y los actores están en una muy buena posición actoral, justamente porque es un drama con una parte psicológica y una parte de terror y una parte de crítica social muy interesante. La verdad es que creo que valió muchísimo la pena verla. Luego de esto vi toda la saga de Misión Imposible, que no sé si lo voy a sacar este mes, pero seguramente lo saque pronto. No voy a hablar mucho de ello, vi todas las películas de Misión Imposible de vuelta. Voy a hacer un tier como para que sepan cuál es mi favorita y cuál no, pero dentro de todo la saga es excelente, no voy a hablar mucho más.
Después fui a ver Superman al estreno, la nueva película de James Gunn, que la verdad es que estaba muy bien, está muy bien. Es una película que como inicio de universo funciona en términos de películas, obviamente porque ya teníamos otras series en mano, pero es una película que funciona relativamente bien. Ya tiene un mundo armado, lo cual nos regala un montón de tiempo de sobreexplicaciones absolutas y completamente innecesarias. No necesitamos el origen de Superman, no necesitamos el origen de este mundo. El mundo ya está andando y nosotros nos vamos a meter con Superman en ese momento. Y creo que es una de las mejores formas de introducir un universo, ya andando, ya con héroes. Toda esta época de introducir personajes porque están naciendo todos en el mismo momento, como lo hizo DC en su momento, como lo hizo Marvel en su momento, ya no puede ser porque ya todos conocemos las historias de estos personajes y un reseteo de universo infiere ese tipo de cosas. Lo mismo que pasó con Spider-Man, obviamente no íbamos a ver la muerte del tío Ben por 9ª vez. Los últimos 2 Spider-Man nuevos que se ingresaron al universo de Marvel ya tienen toda esa parte saltada, entonces no es importante para nosotros que lo veamos. Acá pasa lo mismo con DC. Superman ya tiene todo su origen hecho, ya tiene toda su historia hecha. Nosotros estamos empezando desde que él es derrotado por primera vez, lo cual me parece increíble porque es un muy buen arco. La película está muy bien llevada. Obviamente hay un montón de cosas para mejorar, pero de todas formas es una película que te deja explorar el mundo y lo hace de una manera muy sana. Luego vi Fórmula 1, la verdad es que esta película no esperaba nada, me sorprendió un montón y espero que gane algún premio porque está muy bien lograda. He visto que la parte técnica de esta película es sobresaliente, vi un montón de cosas muy interesantes sobre el análisis de cómo se editó y cómo se hizo esta película. La historia está recontra buena, es una película que yo siempre que la vendo es como decir que es una película muy bilardista, es una película que trata de pensar afuera de la caja constantemente e intenta hacer que los oyentes entren en un espacio donde no tengan que pensar de manera directa de cómo se jugaría un deporte. Esta película utiliza la Fórmula 1 y la reversiona de tal manera que obviamente nosotros tenemos que pensar de una forma creativa cómo sobrellevar una carrera. Tenemos un conflicto entre lo viejo y lo nuevo, justamente es un tipo de trabajo que el director de esta película, que ya trabajó con Top Gun Maverick, lo supo hacer muy bien y acá tampoco defrauda, así que creo que es una muy buena chance de poder ver a este director otra vez trabajando con este tipo de historias, otra vez metido en un conflicto realmente interesante y quejándose sobre aspectos nuevos de la tecnología que siempre van a llevar a un debate bastante importante. Luego de esto tuve la chance de ir a ver Fantastic Four, tuve la chance de ir a ver Los Cuatro Fantásticos al cine, pude verlo en el estreno por suerte. La verdad es que la película, muy parecido a The New Avengers, es un poquito de aire fresco a un mundo ya totalmente intoxicado de cosas completamente innecesarias. Los Cuatro Fantásticos se atan en un universo diferente, lo cual da este espacio hermoso a decir, bueno, no tenemos que hacer referencias a absolutamente nada, no es necesario tener que trabajar con otros actores, con otros personajes, dar referencias a eventos pasados, nada de eso existe, nada de eso pasa aquí y eso está buenísimo porque la película se encapsula en sí misma sobre su propio universo, nos da un aspecto súper interesante sobre cómo es los primeros pasos en una familia, cómo los héroes nacen en este mundo y solamente son ellos quienes son los capaces de poder salvar este planeta. Está buenísimo porque nos da una perspectiva realmente interesante con una estética muy intrigante. La verdad es que Matt Shakman como director de esta película fue un acierto perfecto, lo había demostrado en WandaVision y ahora no defrauda en esta versión. Creo que la historia vale muchísimo la pena verlo, más que nada porque no necesitas tener referencias de los otros universos a menos que quieras prestarle atención a la postcréditos, que tampoco es muy relevante que digamos, pero de todas formas es creo que una muy buena apuesta de Marvel haber salido del universo común y haber dicho, bueno, vamos a hacer algo afuera, vamos a tratar de meter un mundo de personajes que ya están consolidados y que simplemente sirvan para este espacio. Creo que es lo más inteligente que pudieron hacer y espero que lo puedan explotar bien en las próximas entregas. Luego vi The Hunt for the Red October. Este es un clásico del cine que nunca había tenido la chance de poder ver. Creo que es una película que vale demasiado la pena. Es un thriller de la Guerra Fría que vale mucho la pena ver porque justamente la trama está muy bien llevada. Hay un montón de elementos que están armados de una forma muy antigua, que tienen una trama muy pochoclera. Hoy día este tipo de películas no se conciben porque no venden básicamente, y creo que eso es una de las cosas místicas que tiene el cine viejo, que hacía películas por el placer de hacer buen cine. Este tipo de películas encapsulan muy bien la construcción de un mundo, trabajar en una sola locación y encerrar a los personajes de la forma más injusta posible para poder justamente desarrollar los aspectos más intrínsecos del ser humano, como la traición, la doble vuelta, el riesgo de la guerra mundial y otro montón de cosas realmente intrigantes.
Después de esto pude ver American Hustle. La verdad es que esta película me llamó muchísimo la atención, más que nada porque no la había visto nunca y tenía ganas de verla. Es una película que realmente llama muchísimo la atención. Es muy divertida, tiene un muy buen ritmo. La química entre los actores, la verdad es que es fantástica y creo que para mí ese es el punto más fuerte que tiene esta película. Es una historia que realmente tiene un muy buen desarrollo de trama, más que nada porque va a pivotar entre gracioso y tenso en ciertos momentos. Va a tener ciertas cuestiones que van a ir pivotando a lo largo de la historia y realmente me gustó. Es una película que realmente recomiendo. Luego de esto vi Challengers, que honestamente es una maravilla. No voy a andar mintiendo, la dirección de Luca Guadagnino me pareció sublime. Es un director que realmente trabaja para poder hacer una trama realmente tensa, por lo menos en esta película. Es una historia que trata un triángulo romántico y justamente va a tratarse solamente de eso. Es la historia y el desarrollo de un triángulo romántico que se pone en paralelo con un partido de tenis. La trama parece medio rara, pero a la hora de ver la película creo que se desarrolla todo muy para bien y justamente el punto clave del paralelo con el partido de tenis es lo crucial a la hora de prestarle atención a los desarrollos de la trama de esta historia. La música obviamente es increíble. Trent Reznor y Atticus Ross no fallan a la hora de hacer un soundtrack y creo que eso es uno de los mejores puntos que tiene a favor esta película. La dirección es súper atrevida, tiene cosas muy interesantes y muy frescas que están realmente bien hechas y creo que bajo esa premisa es una de las mejores películas que pude ver este año. Luego de esto vi Public Enemies, que es una película que creo que había visto hace muchísimos años atrás, pero honestamente la olvidé por completo. Es una historia que está muy buena. La verdad es que Johnny Depp en esta película resalta muchísimo y tiene un espacio actoral muy bueno. Tiene una trama que, si bien es larga, va muy bien desarrollada y no te das cuenta que pasa todo este tiempo por lo atrapado que terminás estando en esta película. Es una historia que obviamente se basa en ciertos hechos verídicos, pero se va a tomar ciertas licencias para poder contar una historia realmente buena y creo que justamente esas licencias hacen que esta historia sea tan atrapante como realmente es. Luego de esto vi Companion. Companion es una película de terror / comedia que está bastante bien hecha. Honestamente me gustó que la trama principal que te muestran en todos los trailers se corte a los primeros 10-15 minutos de la película y el resto sea algo completamente innovador donde vos no sabés dónde estás parado y tenés que simplemente seguir los pasos de lo que está sucediendo. Creo que es una película que refresca muchísimo este género de slasher / incursión tecnológica / psicológica y funciona realmente bien. Tiene una naturalidad muy buena. Se ríe mucho de películas como Megan o historias como Five Nights at Freddy's que utilizan un robot como máquina asesina implacable y se pone a jugar justamente con este aspecto de la similitud entre el robot con carita de humano y las máquinas que están metidas en justamente esta realidad. Hay un punto donde vos te empezás a preguntar cuál es la máquina, cuál es la persona y en dónde va a terminar todo esto, y honestamente me parece excelente porque no es que ves una consecuencia, sino que empezás a explorar un mundo que realmente no pensabas explorar y creo que ahí está la parte interesante de esta película. Luego de esto vi The Naked Gun, el remake de La Pistola Desnuda, aquella saga de películas que fueron tan icónicas en la comedia. Hoy vuelve de una manera sublime. Realmente esta película me encantó. No esperaba reírme tanto en el cine como lo hice con esta película. Volvió el mismo tipo de humor que hacía la trilogía original, tan maravillosa. El humor de Sass mantiene este tipo de efectos. Obviamente que no está escrita por ellos, pero de todas formas está completamente basada y utilizada con las mismas herramientas, las mismas formas y los mismos formatos. Creo que es una película que realmente vale muchísimo la pena ver, no en términos cinematográficos, sino porque es una bomba de chistes uno tras otro, ya sea verbal, ya sea físico, ya sea escenográfico, ya sea contextual. Es una película que realmente vende muy bien el humor en todas sus ramas y justamente es por ello que siempre esta saga de películas me ha gustado mucho porque no deja un espacio a perder. Es una película que en los detalles se hace más graciosa justamente y creo que por ello es que la recomiendo tanto. Me parece una de las mejores películas del año, de hecho. Después de esto, una decepción. Fui a ver Weapons y honestamente la película me encantó hasta los últimos 20-30 minutos donde pega el salto de la trama y me pareció absolutamente decepcionante. Es una película que estaba armando un mundo realmente bueno con un montón de incógnitas, con un montón de preguntas para poder resolver a lo largo de la trama que podrían ser resueltas por ir reviendo la película, pero el clímax y el desarrollo de ese clímax me parecieron totalmente horribles para la armazón de la historia. Tenemos una película que trata de armar un mundo
algo totalmente tenso y totalmente terrorífico y termina siendo una sátira de sí misma, una comedia, una burla a lo que se hizo durante toda esta armazón de trama y sinceramente es decepcionante. No puedo mentir con esto, honestamente estaba esperando ver un cierre completamente bueno, un cierre absoluto y completamente satisfactorio y me terminé encontrando con algo que la verdad es que no sé por qué tuve que ir a verlo al cine. La historia está bien lograda, por lo menos hasta ese punto, la armazón de lo que es el mundo está muy bien armado, pero el cierre me pareció un insulto a la audiencia. Si bien la gente se rió, honestamente creo que no era un espacio para poder reírse, porque justamente uno arma un mundo para tratar de terminarlo con un ambiente y acá no sucedió. Luego de esto, tuve una sorpresa realmente grata con K-Pop Demon Hunters. Estaba tratando de buscar una película para poder ver y decir, bueno, vamos a pasar el rato, y terminé completamente enganchado con una trama que no esperaba para nada y con una historia que honestamente es de lo mejorcito de este año. K-Pop Demon Hunters tiene la ventaja de trabajar con el estudio de animación que hizo Spider-Verse, The Mitchells vs. The Machines y otros grandes éxitos, y justamente va por ese lado del estilo artístico, el estilo de animación y el estilo de la trama. Es una película que explora justamente un mundo donde las artistas de K-pop son artistas justamente por herencia histórica, porque ellas son cazadores de demonios primeros que nada, y la historia va justamente por eso. Es un evento donde las artistas tienen que llevar la paz al mundo una vez más, pero existe este espacio de la duda interna, del cambio de identidad y un par de pequeños giros de trama que están al principio de la película, pero que vale la pena ver y sorprenderse y desarrollarse con ello. La verdad es que K-Pop Demon Hunters es también otra de las mejores películas que viene el año y honestamente espero que esté nominada a muchas cosas porque valió muchísimo la pena. Luego de esto pude ver Mickey 17, esta película de Robert Pattinson que no pude ir a ver al cine porque no tuve el tiempo, pero la verdad es que valió muchísimo la pena poder verlo acá en mi casa. La historia está muy buena. Bong Joon-ho, la verdad es que me sigue sorprendiendo esta idea de generar sus propios monstruos con propia identidad y con personalidad más que con un físico antropomórfico. Me parece un tiro acierto total. Es una película que critica muchísimo las jerarquías y critica muchísimo el poder por sobre todas las cosas, y siempre va a tratar de velar por la naturaleza de las cosas vivas y luchar contra el avance tecnológico como corresponde. La verdad es que esta historia está realmente buena. El uso de un personaje descartable constantemente y que ese personaje descartable sea el protagonista ayuda muchísimo a poder desarrollar una trama realmente buena, porque una vez que lo descartable deja de serlo, nos encontramos con un giro realmente interesante, una protesta, una crítica y un espacio muy amplio para poder desarrollar un elemento que es tan importante como el que presenta Mickey 17, que es la lucha por la vida y no desprestigiar cualquier pequeño espacio que pueda llegar a suceder en el mundo de uno. Luego de esto tuve una de las mejores sorpresas de mi vida. Siempre quise ver esta película y honestamente la terminaba pateando no por gusto propio, sino porque pasaban cosas. El secreto de sus ojos es una de esas películas que una persona que ve cine y que admira el cine no puede no ver. El secreto de sus ojos es una de estas películas que tienen una trama realmente interesante, pero se le termina elevando en complemento con la cinematografía, con las actuaciones y con algunos efectos musicales que realmente suman muchísimo a la trama y ayudan muchísimo a que la película se desarrolle como tal. Creo que uno de los mejores aspectos que tiene esta película es un plano secuencia colosal y enorme que empieza con una toma aérea y termina con una secuencia de persecución magistral que yo no podía creer que había visto esa secuencia, porque la tuve que de hecho pausar, volver para atrás y ver de vuelta porque me sorprendió muy para bien. La historia está realmente buena, es una suerte de romance con policial y un thriller que termina como 4 o 5 veces, y eso también está muy bueno porque cierra todos los cabos, no deja nada en duda y todo lo que podría llegar a suceder sucede, y sucede para bien. Honestamente, Campanella hizo una dirección de la hostia con esta película. Las actuaciones de Darín y todos los otros del elenco son excelentes. Creo que al haber ganado el Oscar le da el mérito que merece, pero la verdad es que una persona no puede solamente basarse en un premio, sino que tiene que ir a ver este tipo de cosas. Vayan y vean esta película porque vale toda la pena. Luego de esto tuve la chance de ir a ver Kimetsu no Yaiba, la película de Castillo Infinito, y la verdad es que estuvo muy bien. Es una muy buena experiencia verlo en pantalla grande porque la animación que tiene esta película realmente vale la pena verlo en una pantalla grande. La televisión puede tener sus buenos efectos, la computadora puede tener sus buenas ideas, pero contra un cine no se le puede ganar. Esta película está hecha para cine porque la predisposición que tiene de imagen en pantalla realmente vale la pena, y sinceramente creo que fue una muy buena experiencia. Seguir este tipo de historias que fueron
fueron creciendo en términos de animación y creciendo en estilo. Es buenísimo porque vos ves crecer un estudio y ves crecer el presupuesto que se le da obviamente a este estudio, pero si bien es bastante negativo la idea de esperar 2 años por cada película, se entiende porque uno cuando ve el desarrollo de todo lo que sucedió en esta película se da cuenta que el trabajo vale la pena y que no vale la pena sobreexplotar gente por el simple hecho de sobreexplotar gente. Es una película que tiene muchísimo esfuerzo, muchísimo amor y muchísima sangre dentro de sí y se nota. Después de esto vi One Battle After Another y creo que esta es el highlight del año. Si no gana como mejor película le va a pegar al palo, pero está ahí. Es una película que tiene todo. Tiene una muy buena composición musical, tiene una muy buena actuación protagonista, hasta los de reparto son excelentes. La dirección es impecable, el estilo del guión la verdad es que es muy muy bueno. Tiene de todo, tiene tensión, tiene drama, tiene comedia, tiene acción, no tiene terror porque bueno, tampoco es tan necesario, pero pivotea entre los géneros más importantes, tiene todo un policial por detrás, tiene una persecución, tiene todo. Es para tratar de analizar porque la película está muy muy completa en muchísimos sentidos y creo que vale muchísimo la pena poder tomarse un buen tiempo, sentarse y ver esta película porque hace poquito la agregaron a plataformas y creo que vale la verdad mucho la pena verla. Es una película que te deja al borde del asiento desde el principio hasta el final y salta con muy buenos tintes de comedia paulatinos y bien llevados. Es muy natural el desarrollo de esta película y creo que debería estar ganando varios premios para demostrar lo que justamente es, pero bueno, vayan a verla porque no la puedo recomendar más. Luego de esto me fui a ver la trilogía de Tron. Sí, vi Tron la original porque mi novia no la había visto. La verdad es que esa película, si bien hoy está muy descontinuada en términos tecnológicos, gracias a Tron Ares, mal que mal se reviven algunas cosas que valen muchísimo la pena y hacen que se rejuvenezca esta película. Y la verdad es que es una película realmente entretenida. Si bien marcó muchísimo para un montón de otras películas de ciencia ficción y acción, realmente es una película que está muy bien llevada y creo que honestamente los efectos especiales para la época eran completamente sublimes, más que nada porque había que trabajar cuadro por cuadro con ciertos aspectos como los trajes de los personajes y creo que en ese aspecto valió muchísimo la pena verlo. Es una clase de historia del cine y honestamente no puedo recomendarla más. De todos modos también vi Tron Legacy y Tron Legacy tiene algunas cositas que lamentablemente sí caen con el tiempo porque no se pueden rescatar mucho más, como los efectos de rejuvenecimiento que bueno, si bien hace ya 15 años salió esa película, hay ciertos efectos de esa época que tenían muchísimo mejor alcance. De todas formas es una película realmente entretenida, obviamente que rejuvenece y refresca este tipo de películas del estilo edgy que salían en esa época y Tron entra muy bien porque justamente tiene un ambiente muy oscuro y la mezcla de la electrónica hace que se invite naturalmente a un proceso realmente interesante que aplica a cualquier aspecto tecnológico, por supuesto, pero Tron tiene un pequeño mundo que nace por sí mismo, se desarrolla en sus propias bases y crece de manera realmente interesante. Luego de eso vi Tron Ares, obviamente, que honestamente tuve una experiencia muy buena porque la sala estaba completamente vacía y la pude ver solamente yo. Y creo que me sentí muy privilegiado de poder verla. Entiendo las críticas de esta película diciendo que no es lo suficientemente buena, que es la peor de la trilogía y otras yerbas, pero creo que es una película que realmente va a macerar en la audiencia a lo largo del tiempo. No digo que por ello sea buena, sino porque es una crítica que hoy está muy en verde como para poder verla en retrospectiva. Es una película que se queja de manera directa de las inteligencias artificiales, de las empresas utilizando inteligencias artificiales y de el abuso de aquellas inteligencias artificiales por el afán de que la tecnología esté por encima de cualquier otra cosa. Es una crítica a la falta del aspecto de la humanidad y es una crítica a la evolución de la tecnología sin la supervisión humana. Entonces creo que el hilo que se intenta cortar es mucho más grueso de lo que uno piensa, por lo menos en esta época de la historia, y creo que por ello es que no fue tan comprendida como uno esperaría. La película como tal, en términos de trama, es bastante básica, sigue mucho las bases de Tron Legacy, justamente sigue siendo una película realmente edgy, y lo que tiene de bueno, la verdad es que los efectos especiales son sublimes, la música, obviamente Trent Reznor y Atticus Ross para mí no fallan, y vi que están empezando a pasar nominados en varias ternas, así que es algo que honestamente no me sorprende para nada, pero de todos modos es una película que, a mi parecer, es una película que está bien lograda, está bien llevada, no va a sobresalir por lo menos ahora, es lo mismo que le pasó a Tron Legacy en su momento, pero de todas formas es algo que déjenlo cocinar, que eventualmente va a caer la ficha.
Luego de esto vi The Conjuring 4, Last Rites, y honestamente es una película que no está mal, pero sigue con la misma premisa que sigue en todas las películas del Conjuro y no suele innovar. Creo personalmente que la mejor de estas películas es la segunda y no hubo un buen techo para superar en esta película, por lo menos. Tiene buenos momentos, la verdad es que no rompe la mecánica, no le gusta innovarse, y si bien cuenta bien la historia, hubiese estado bueno poder tener algún tipo de cositas nuevas. Luego de eso vi All Fun and Games. Sinceramente, con All Fun and Games me llevé un chasco porque estaba esperando una película realmente interesante, pero la verdad es que terminó siendo una absoluta decepción. No quiero hablar mucho de ello porque creo que estoy perdiendo el tiempo. No la vean, es una película que es otra de aquella del montón, es una película realmente corta. En muy poco tiempo podrían haber hecho algo muy interesante, pero la verdad es que no hicieron nada. Pero la que sí voy a recomendar es Bring Her Back. Esta película realmente está muy buena. Es una de esas de A24 de terror que ahonda muchísimo en la perspectiva humana del ser, pero de todas formas trata de explotarlo de la manera más oscura, pútrida y asquerosa que se pueda concebir. Es una película que realmente genera mucha impresión, es una película que realmente genera mucho poder a la hora de verlo, porque el impacto visual es realmente fuerte, va desarrollándose realmente bien. Creo que es lo que Weapons quiso ser y no supo ser, así que vayan a darle un vistazo porque vale realmente la pena. Luego tuve la chance de ver un clásico y vi The Screaming Skull. Es una película que está muy buena. Obviamente es una película súper clase B, es una película súper vieja y es una película totalmente inconsecuente e intrascendente, pero creo que se transformó en una de mis favoritas personales porque a mí me gustan ese tipo de películas. Es una historia que es muy vieja, trata sobre una pareja y una mujer que está lidiando con la muerte básicamente, y bueno, la muerte se enfrenta a ellos de una manera muy atractiva y yo calculo que habrá sido bastante fuerte en su momento, pero hoy es una película muy divertida en términos de efectos, así que si quieren pegarle una chusmeadita, vayan y véanla porque vale la pena para divertirse un rato. Luego vi Wolfman, esta reversión del Hombre Lobo que lamentablemente no me terminó de llegar. Creo que tuvo mucho esfuerzo en términos marketineros, pero la película no puede desarrollarse por cuenta propia. Si bien es una historia que no está para nada mal porque tiene sus elementos realmente interesantes, creo que la trama termina cayendo sobre la premisa básica de una película de terror y es donde pierde el pie y justamente pierde su fuerza. Luego tuve la chance de poder ver Los Cronocrímenes, que es una película de estas que realmente valen la pena por el aspecto innovador que tienen a la hora de manejar los viajes en el tiempo. Es una de estas películas que honestamente sorprenden. Obviamente ya está vieja por el estilo del viaje en el tiempo, pero al tratar de contextualizarla, la verdad es que es realmente innovadora. Es una película muy interesante para poder ver. Trabaja con 3 líneas de tiempo paralelas, las cuales se van a ir desarrollando paulatinamente una sobre otra y se van a ir solapando sobre sí. Y creo que eso es uno de los mejores aspectos que tiene esta película. Honestamente me pareció muy llamativa, muy atrapante y la verdad es que creo que la recomiendo bastante. Luego de esto tuve la chance de ver Predator, Killer of Killers, y la verdad es que está bastante buena. Es una suerte de falsa antología porque trata 3 líneas temporales diferentes, 3 historias diferentes a lo largo de la historia de la humanidad. Yo pensaba que iba a ser una suerte de antología y que iba a terminar ahí, pero por suerte tiene un cuarto acto que es el cierre de esta historia y honestamente está muy bueno, es muy atrapante. Es una película que mantiene toda esta mística de Depredador, obviamente. La idea de ser animada está muy buena porque le da más versatilidad a un montón de ciertas cosas. Los estilos de animación van cambiando a lo largo de la película, lo cual me pareció brillante y creo que la trama está muy bien llevada, más que nada porque el cuarto acto sorprende para bien y creo que es el punto fuerte de la película. Luego de esto tuve la chance de poder ir a ver Volver al Futuro en el cine otra vez porque bueno, se cumplía aniversario y obviamente no iba a perderme la chance de poder ver una de mis películas favoritas de toda la vida. No tengo mucho que decir más que es una de las películas más perfectas jamás hechas. Hay mucho favoritismo personal, mucha predilección personal si tengo que hablar de esta película, así que no lo voy a hacer muy largo. Todos conocemos Volver al Futuro, todos amamos Volver al Futuro, todos tenemos que ir a ver Volver al Futuro en el cine cuando sea necesario. Es una película que vale muchísimo la pena. Después de esto vi After the Hunt, que es una película también de Luca Guadagnino. Estaba esperando algo con el estilo de Challengers y lamentablemente no lo encontré. Es una película que se pesa muchísimo más por lo que es el guión y honestamente es un guión bastante fuerte y empieza como un guión bastante fuerte porque justamente la narrativa va por ese lado, va por los diálogos, va por lo que viene siendo el espacio de conversación entre los personajes, va por el análisis intrínseco de lo que uno podría llegar a tener como persona que analiza
analiza personajes de manera bastante exhaustiva y la trama en su primera media hora es muy densa, pero justamente esa densitud es para presentar todas las fichas y el tablero en sí, porque es un tablero totalmente diferente, por lo menos a mi parecer, y cuando empiezan a girar las fichas en todo el desarrollo de esta película es donde empieza a tomar mucha más forma. Si no tenés paciencia, si sos una de esas personas que dice no, en 30 minutos tenés que decirme toda la historia y yo tengo que estar viendo las consecuencias, no va a ser tu película. Si te gusta sentarte con un vino y ver una película como corresponde, esta película sí es para vos. De vuelta, la música está hecha por Trent Reznor y Atticus Ross, no tiene tanto impacto como en Challengers o Tron Ares, así que no creo que vaya nada fuerte por ese lado, pero de todas formas la verdad es que la aplicación de la música en esta película está muy bien lograda. Luego de esto, como queríamos ver 28 Years Later, vimos 28 Weeks Later. Honestamente, está bien la película. Personalmente creo que mejor es 28 Days Later. Sinceramente me pareció medio inconsecuente. La trama radica en una sola familia. El desarrollo de la historia es muy parecido a la primera entrega y la verdad es que el clímax de esta me terminó haciendo pensar que nada valió la pena, lo cual es súper triste porque uno está esperando que pase algo durante toda una película y cuando el clímax es un anticlímax, y más en este tipo de películas, la verdad es que no vale mucho la pena. Después de esto vi 28 Years Later y la verdad es que está muy buena. Esta película cambia muchísimo la perspectiva narrativa. Si bien la dirección es bastante extraña, la trama está muy bien lograda. Se enfoca mucho más entre un padre y un hijo, el cual tiene un giro de trama casi en el primer tercio de la película y me pareció excelente. El giro de trama hace que la historia cambie por completo y justamente nos adentramos en un mundo totalmente quemado por lo postapocalíptico, pero con un montón de incógnitas realmente llamativas, lo cual honestamente me pareció fantástico porque me hizo recordar mucho a Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, una encapsulación del mundo que honestamente está muy bien lograda. Hay preguntas que están tiradas al aire y que son casi imperceptibles, pero creo que construyen justamente una realidad muchísimo más grande de lo que nosotros estamos viendo y que tiene muchísimas más consecuencias de lo que uno podría llegar a pensar, lo cual hace que esta historia sea realmente atrapante. Eso es todo lo que vi en términos de películas. Ahora vamos a las series y con esto vamos a empezar con Daredevil Born Again, que obviamente fue una pieza maestra de Marvel. Logró recondicionar y encapsular muy bien la esencia de las series de Marvel Netflix. Sigue con la historia de una manera no lineal, lo cual hace que se una de manera amalgamada e inconsecuente del mundo de Marvel Netflix al MCU. Me pareció realmente inteligente seguirlo de esta forma la trama. Es una historia que aboga mucho más por un héroe callejero que tiene el poder de ser abogado justamente y que obviamente va a tratar de manejar las cosas por las buenas y si no puede por las buenas lo va a hacer por las malas porque obviamente es Daredevil y de noche no es el mismo personaje. Entonces es una serie que está muy bien lograda. Me gustaba muchísimo el personaje de Netflix y me sigue gustando muchísimo este porque es justamente lo mismo. Entonces si no la vieron vayan a verla porque vale muchísimo la pena. Luego de esto también vi Ripley, que es una serie de Netflix que está muy bien armada, tiene una estética realmente interesante y la trama es de un thriller que a mí me dejó con un muy buen gusto en la boca. Es un thriller que desarrolla un asunto con un personaje muy poco indicado para el problema. La trama se va desarrollando de manera muy lenta, pero justamente este tipo de lentitud es el que cocina los puntos más álgidos de la historia. Cuando la trama pega un giro que no debería haber pegado, todo se empieza a desmoronar y ahí es donde empieza el verdadero juego. Creo que ahí está donde justamente vale la pena ver esta serie. Tiene una dirección realmente sublime, una fotografía hermosa y unas actuaciones realmente buenas. Luego de esto vi Devil May Cry, la serie de Netflix también. Honestamente estoy totalmente decepcionado, no abarca nada de lo del mundo de Devil May Cry. Es una reversión con ciertas observaciones diferentes. Los personajes están ahí, hay mucho cliffhanger para la segunda temporada. Honestamente me decepcionó bastante. Puede que vea la segunda temporada porque quiero ver si la desarrollan bien, pero va a ser mi última chance con este tipo de productos. Luego también vi JoJo's Bizarre Adventure de vuelta porque, ¿por qué no? La verdad es que es uno de los animes mejor armados de esta última época. Además de que ya está por empezar la nueva temporada. Y yo había hablado sobre la animación de esta nueva temporada, de cómo podría llegar a ser. Dejo el link aquí arriba. Y se cumplió. Así que vayan y véanlo para que vean de lo que estoy hablando. JoJo's Bizarre Adventure, excelente serie, obviamente. Así que nada, estoy muy ansioso por ver lo que va a empezar con esta nueva saga.
Luego vi la 7ª temporada de Black Mirror y la verdad es que repunta un poquito en comparación a temporadas anteriores. Esta temporada presenta elementos que fueron muy similares a los que fueron las primeras 3 temporadas, donde encontramos la desidia en aspectos como la tecnología, y después tiene cositas que fueron mucho más adaptadas a lo que Netflix quiso hacer, que no están mal y honestamente están bastante buenas, pero de todas formas no van a ser lo que uno normalmente espera. Si bien chocan la tecnología con la realidad y si bien hay un montón de elementos que deberían estar tomados en cuenta para poder analizar este tipo de cosas, considero que los episodios que tienen la esencia de las primeras temporadas son los que remontan estas temporadas particularmente y hacen que valga la pena verlo. Como les comenté en un principio, también vi Andor y honestamente Andor fue una de las mejores series del año. Esta trama de la 2ª temporada logra ahondar muchísimo en sus personajes, logra explorar muchísimo más el mundo en el que Andor se encuentra y ayuda muchísimo a que los personajes que estaban en la primera temporada se unifiquen y que se creen cosas bastante buenas y que aten justamente a Rogue One y eventualmente a episodio 4 como corresponde. La verdad es que es una serie de política muy bien armada, es lo que episodios 1 y 2 quisieron ser, que jamás lograron ser, pero arman un mundo realmente nutrido, colorido y bastante bien llevado. Luego de esto tengo una serie que dudo que muchos la hayan visto, pero que recomiendo. Se llama The Edge of Sleep. Esta serie es una serie creada por el youtuber Markiplier, que ahora está por estrenar una película que tengo muchísimas ganas de ver. Es una historia que está bastante buena porque tiene una trama realmente original. De un momento al otro, un grupo de personas en todo el mundo se quedan despiertas una noche y todos los que durmieron esa noche murieron. A partir de ahí empieza un juego donde toda persona que duerme muere y la idea es tratar de quedarse despierto lo más posible como para obviamente no fallecer. Es una historia que no tiene una 2ª temporada todavía y dudo que la tenga porque bueno, ya pasaron muchos años de esta historia, pero de todas formas, con el muy bajo presupuesto que tiene, vale la pena verlo porque es una historia que tiene una muy buena idea y un muy buen desarrollo de la trama. La verdad es que no está en ninguna plataforma, por lo menos en Argentina. Yo lo tuve que ver por Stremio, pero creo que valió la pena cada episodio. Honestamente es muy digerible, es muy atractiva y creo que valió mucho la pena invertir el tiempo en esta serie. Si pueden ir a verla, vayan y veanla. Luego, en contraste a lo que acabo de mencionar, que es algo llamativo y que vale la pena ver, vi The Last of Us, la 2ª temporada. Creo que la verdad es que no me vale la pena que dividan la temporada en 2 partes. No tuve la chance de jugar el juego porque, bueno, cuestiones monetarias, pero de todas formas, la verdad es que la 2ª temporada no me valió la pena en absoluto. Quise darle una chance, empezó bien, tuvo una muy buena apuesta a primera instancia, pero la verdad es que después no le encontré ningún valor a la trama, se vuelve chata, se vuelve vacía, se vuelve lineal, repite los elementos que fueron buenos en la primera temporada, pero que ya están gastados en la 2ª, y no sé si voy a ver la 3ª, porque la verdad es que no me terminó de convencer. Probablemente le dé una chance, pero no voy a ir con muchas esperanzas. Luego de esto terminé también lo que fue la serie animada de Vengadores, que la terminé con la temporada de Black Panther. Sinceramente fue una decepción. Las últimas 2 temporadas la verdad es que fueron demasiado malas. No tuve mucho ánimo de poder verla, la estuve estirando a lo largo del año, pero honestamente me la saqué de encima para ver qué era y el cierre no vale la pena. Las últimas temporadas están mezclando un montón de conceptos que ya no están ahí. Spider-Man es diferente, hay otros elementos que no están como corresponde, la animación fue cambiando brutalmente, la trama se dejó de segundo lado y ahí es donde justamente perdió su esencia. Las primeras 3 temporadas la verdad es que están bastante bien, pero después del resto es mejor ignorarlo que verlo. Por otro lado vi The Bear, la nueva temporada que salió este año, y honestamente estoy re contento. Es una serie que mantiene mucho la esencia, es una serie que mantiene mucho su propia impronta y que vale mucho la pena ver, más que nada porque está bien encapsulado y se nota cuando las cosas están bien trabajadas para poder darle un espacio a la narrativa, a la trama y al desarrollo de personajes que justamente en esta temporada tienen muchos giros y creo que vale mucho la pena poder analizarlos a fondo. Es una temporada que mantiene muchísimo la impronta y realmente me gusta mucho. Luego de esto también vi la última temporada de Spider-Man, la serie animada de los 90s, y creo que es muy interesante que cierren con una saga de multiverso sacada del bolsillo, básicamente. Es una historia que realmente ahonda muchísimos aspectos y está bien llevada, tiene un montón de cosas realmente interesantes. Me llamó la atención el cierre, que haya quedado en un cliffhanger. Obviamente esto fue una no renovación de temporada, pero creo que ahora ya está el cómic suelto por ahí que cierra justamente toda esta historia y bueno, no será la serie animada, pero vale la pena ver cómo cerrará esta trama.
Luego de esto vi División Palermo. División Palermo es una de esas series que no esperaba nada y me terminé llevando un montón. Es una comedia argentina muy bien armada. Trata sobre un grupo de personas que básicamente tienen todos discapacidades menos el protagonista, y la historia justamente radica en ese punto donde ellos tienen que ir viendo pequeñas misiones totalmente inconsecuentes hasta que se encuentran con algo que realmente vale la pena investigar y terminan metiéndose de rodillas hasta el fondo. Y honestamente está muy buena. Es una comedia muy bien llevada. Es una comedia negra que tiene un montón de elementos muy graciosos. No sé si es para almas muy endebles o débiles que se ofendan fácilmente. Yo por suerte no soy uno de ellos y pude disfrutar de esta serie cada uno de los episodios. Tiene 2 temporadas y ya está completamente terminada, lo cual me parece muy inteligente por parte del equipo creativo. Cerrar en un muy buen momento. La verdad es que vale mucho la pena ver esta serie. Luego tuve la chance de ver Ironheart y la verdad es que es una serie que está bien. Es otra de esas varias series de Marvel que no tienen consecuencias a largo plazo, presentan buenos personajes e intentan ahondar en algún personaje secundario de una película que no fue demasiado buena, así que es básicamente rascar el fondo del tarro. Lo que sí es una serie que está bien llevada para los elementos que tiene, maneja bastante bien todo lo poco que puede presentar y no puedo hablar mucho más sinceramente porque no hay mucho más para hablar. Luego de esto vi Eyes of Wakanda, que fue un intento de incursión de cambio de animación para la parte de Marvel Animation, y la verdad es que está bien. Son pequeños episodios que están separados de partes históricas que tienen una suerte de consecuencia a largo plazo al final de la serie, que es Black Panther. Está buena, la verdad es que tiene ciertos elementos. Está buena la idea de que ahonde en otras panteras, porque obviamente tenemos una historia realmente amplia sobre los elementos de las panteras negras que nunca se tocó y pareciera que nunca se fuera a tocar. Solamente lo toca la serie animada en la última temporada, y Eyes of Wakanda hace un poquito más de eso y le hace un poquito más de favor al desastre que fue esta última temporada de Avengers. Sinceramente está bien. Lamentablemente sé que no va a afectar en nada a lo largo del universo, así que no es necesario verla, pero la verdad es que el cambio de estilo de animación le da un poquito de frescura a la trama y no hay mucho más. Luego de esto me maratoneé Solo Leveling. Es un anime que, si bien no tiene una trama muy pesada, es interesante ver esta seguidilla de historias donde los personajes básicamente son el personaje más fuerte del mundo y tienen que lidiar con los límites de ello, muy parecido a One Punch Man. Pero de todas formas, lo que está bueno es esta idea de tratar de ver a qué más se puede llegar, y Solo Leveling navega muy bien todos estos aspectos. Es una suerte de mezcla entre Sword Art Online y One Punch Man, que creo que agarra los mejores elementos, y si bien es mucho de escenas muy estéticas y de animación muy estética, la trama está bastante buena. Es una trama relativamente seria. Creo que una sola vez me reí de algún chiste que hayan tirado, porque tiran muy pocos chistes, y creo que es lo que vale la pena de esta historia en particular. Luego de esto tuve la chance de ver Marvel Zombies y honestamente estaba muy buena. Creo que pudieron seguir muy bien la historia de lo que fue el episodio de What If. La idea de tratar de expandir justamente esta historia en particular está bastante bien, porque le da a Marvel este tono de, bueno, vamos a tratar de tocar otras historias que no tengan que ver con el MCU. Vamos a tratar de tocar un poquito de tramas que son poco populares en los cómics, pero realmente interesantes si las podemos desarrollar bien, y acá está bien desarrollada. Hay riesgos, lo cual es buenísimo, y creo que, bueno, tiene un enganche para una segunda temporada que creo que ya estaba en producción, si mal no recuerdo, pero de todas formas esta temporada vale la pena verla porque es bastante cortita. Luego de esto tuve la chance de ver Alien Earth y creo que esta serie está realmente buena. Es una de esas cositas que uno se sorprende al ver y me pareció realmente interesante. La trama está muy bien lograda, tiene muchos espacios para silencios realmente lindos, la fotografía está muy buena. La idea de que no sean solamente xenomorfos los aliens que van a poner en riesgo la historia me parece excelente, porque si no terminamos repitiendo siempre lo mismo, y creo que refrescó muchísimo el mundo de Alien, más que nada porque si se desarrollan más temporadas, como creo que se estaban por desarrollar, van a poder ahondar en un mundo realmente bueno y muy nutrido, con un montón de cosas que creo que van a ser maravillosas si se llevan bien. Luego de esto tuve la chance de poder ver la segunda temporada de Peacemaker y realmente estuvo jugada. Tiene un montón de cosas realmente buenas y el cierre de la temporada me dejó con muchísimas preguntas. Hay que ver cómo las desarrollan. Hay una gran parte de lo que viene siendo el universo de DC de James Gunn que va a ponerse en juego justamente aquí. De todas formas, tiene una muy buena temporada donde todos supimos desde el principio que iba a ser el giro de la trama. De todas formas, está muy bien llevado. Creo que justamente gracias a ese aspecto nosotros nos encontramos
encontramos con un mundo súper interesante y súper divertido, donde obviamente Peacemaker va a tratar de encajar, aunque no tenga que, pero bueno, hubo un accidente que lo lleva a forzarse a tratar de encajar, donde después se encuentra que en realidad le gusta más esa historia que la que vive normalmente, y obviamente va a tener que lidiar con un montón de diferentes elementos que lo van a poner en juego con sus posturas, sus puntos de vista y un montón de otras cosas interesantes. Es una temporada que realmente me gustó porque valió muchísimo la pena, así que nada, vayan y véanla. Luego de esto tuve la última temporada de Alice in Borderland, que honestamente espero que sea la última porque ya no hay mucho más que explorar. Es una serie que hace un soft reboot a todo lo que viene siendo la historia principal. Hay ciertos elementos que no sé por qué intentaron reiniciarlos, otros que acomodaron canónicamente y que básicamente podrían haberse evitado. Obviamente lo interesante de esta serie son los juegos y a eso fuimos, y la verdad es que los juegos están muy bien armados, pero siempre me dejó picando esta idea de la trama porque no tiene sentido de ser, sinceramente. Espero que sea la última temporada porque si no, no va a poder explotarse mucho más, pero veremos a qué nos lleva. Luego de esto vi Gen V, y la verdad es que es una temporada que está muy buena. Creo que sirve muchísimo para poder atar un montón de cabos y tratar de, obviamente, cerrar esta historia con The Boys. Lamentablemente perdieron a un actor, y por eso mismo fue que el punto que no me gustó fue que sobreexplotaron la muerte de este actor para hacer una ex máquina gigante en un montón de cosas que podrían haberse evitado, o agregarlo constantemente a la trama cuando no era tan necesario. Yo entiendo que se haya respetado la voluntad del actor y que obviamente no hayan recasteado y que hayan hecho las cosas como obviamente corresponde, pero me parece que fue mucho en el sentido de tratar de utilizarlo para cada pequeño movimiento de herramienta emocional que trate en la historia. De todas formas, luego de eso mantiene la mística, es grotesco, es vulgar, es gracioso, y justamente es una crítica a un montón de políticas que está viviendo Estados Unidos hoy día, y creo que justamente por eso vale muchísimo la pena. Luego de eso vimos con mi novia la última temporada de Invasion, esta serie de Apple, con la cual Apple empezó a recaudar un montón de plata. Lamentablemente la están dejando muy de lado y le pusieron muy poco presupuesto a esta temporada. De todas formas no perdió el alma, lo cual les creo que es lo importante. Es una serie que trabaja muchísimo esta idea de la invasión alienígena y que obviamente explota por demás un montón de estos elementos que son realmente importantes, y creo yo que valieron bastante la pena. Hay un montón de arcos que fueron erradicados básicamente de la trama por obviamente el recorte de presupuesto, y si bien hay ciertas cositas que no me gustaron, la temporada pareciera un cierre final como esperábamos que sea la temporada anterior, pero no, así que espero que esta vez no saquen una cuarta temporada porque no creo que valga demasiado la pena ya explorar tanto la historia. Luego de esto también vi One Punch Man. Honestamente esta es la peor temporada de la serie. Viene en caída, la primera temporada me pareció sublime, la segunda temporada está bien, esta es mala de por sí. Tiene la mayoría de sus episodios que son absolutamente estáticos, carentes de animación. Me enteré que se utilizó inteligencia artificial y estoy absolutamente en contra de ello. Lamentablemente se notan los usos de inteligencia artificial para animar esta serie. Lamentablemente tiene muy pocos recursos y hay pocos episodios que se rescatan, y creo que ese fue el gran problema por el cual esta temporada pinchó. Espero que la temporada que viene hagan las cosas bien, si es que las pueden hacer, porque no sé si la van a poder renovar. La verdad es que la recepción de la audiencia junto conmigo fue realmente mala. Es una temporada que hizo que la serie sea mala, y sinceramente no sé cómo continuar con esto. Es una serie que lamentablemente empezó realmente bien y terminó muy mal en esta temporada, y no supieron explorar cosas realmente buenas como podrían haber sido una muy buena animación, en vez de sentar a todos los personajes en un banquito a debatir qué carajos hacer. Luego de esto también vimos Welcome to Derry. La verdad es que fue una sorpresa, la esperé a que termine por completa la transmisión y la empezamos a ver. Realmente es espeluznante, está muy bien lograda, tiene muy buenos elementos, sabe explotar muy bien lo que logró Muschietti con It 1 y 2. La película honestamente no me gustó, pero esta serie me está atrapando muchísimo más. Creo que justamente todo lo que no se supo hacer bien en It se hizo acá, y es justamente lo que levanta la vara de todo este universo, digámosle, de Pennywise y sus cositas. Tiene un montón de sorpresas realmente buenas, no escatima a la hora de sacrificar, lo cual me parece excelente, y creo que está mucho mejor que las películas, sinceramente hablando. Por último vi Pluribus, que fue una de esas sorpresas excelentes. Vince Gilligan creo que no falla. He visto Breaking Bad, me pareció excelente. He visto Better Call Saul, me pareció aún mejor. Y Pluribus tiene una idea muy buena que vale muchísimo la pena ver y que vale muchísimo la pena analizar, que es esta idea de la unidad. El mundo donde están viviendo los personajes de Pluribus es básicamente una analogía a la inteligencia artificial, es una crítica al conformismo y es una observación a la idea de tratar de no mantenerse en el mismo
espacio que el resto e innovar. Honestamente tiene un montón de capas, tiene un montón de paralelismos y un montón de críticas de observación que creo que valen muchísimo la pena. Y honestamente es una serie que vale la pena ver de principio a fin porque no defrauda. Y esto es todo por hoy, es un montón, yo ya lo sé, no se preocupen, voy a tratar de mantenerme regular los próximos meses, no prometo nada, pero voy a intentar hacerlo. Tengo un montón de proyectos adelante, espero que ustedes me puedan seguir con ellos. Voy a empezar a subir shorts muchísimo más seguido de lo que venía subiendo. Voy a tratar de mantenerme con un short por día, si se puede hacer más, se hará más, y si tengo que recopilar varios porque me colgué un par de días, lo haré. La idea es tratar de cubrir todo un año entero con videos. Estoy con un montón de cosas escritas, con un montón de cosas grabadas y con un montón de cosas para grabar. Tengo muchísimas ganas de retomar todo lo que no pude el año pasado. El año pasado tuve un montón de proyectos por delante que me interrumpieron el tema de poder grabar, mucho trabajo, mucho estudio, mucho cambio de vida. Fue para bien y creo que eso también me ayudó mucho a poder acomodarme con los productos que quiero hacer para ustedes. Venía medio desgastado, medio desganado, pero de todas formas creo que he retomado las ganas de poder hacer todo esto y obviamente el amor por hacer videos para ustedes y que ustedes puedan tener el contenido por el cual se suscriben. Espero que no falte. Gracias por estar acá, gracias por bancarme, gracias por volver, porque obviamente del video anterior a este tuvieron que volver y tuvieron que tener ganas. Muchas gracias por eso. La verdad es que el apoyo incondicional que tienen ustedes, comentando, dando like, compartiendo y simplemente viendo los videos para mí es un montón. Espero que este año puedan ver todo lo que tengo ganas de traer y si no lo puedo traer con la frecuencia que quiero, bueno, por lo menos trataré de trabajarlo de la mejor manera posible para que ustedes puedan tener todo el contenido que quiero darles. Les mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por estar y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.